Buenas tardes a todos nuevamente y bienvenidos al programa de Oasis. Hoy vamos a estar hablando sobre las distintas profecías que muchas veces uno nunca había escuchado sobre los testigos, que los testigos de Jehová y fechas que ellos habían hablado anteriormente. Pero primero yo quisiera hacerle una pregunta o que piensen en esto. Imagínense en ustedes que ustedes tuviesen un dinero en un banco. Digamos, vamos a poner, tuviesen en unos $5,000 en el banco y vienen en el banco, reciben una llamada del banco y le dicen, miren, si ustedes cogen este dinero y ustedes lo ponen en esta otra cuenta que nosotros tenemos especial, de aquí a 5 años, ustedes van a ser millonarios, no van a volver a tener que trabajar más. Y se contra, pues, ok, pues déjame poner ese dinero ahí. Entonces, pues pasan los años y ustedes están esperando ese milloncito o los millones que sean. Pasaron 5 años, no llegaron los millones. Entonces viene y llaman allá y dicen, miren, ¿qué es lo que está pasando? Ustedes nos prometieron esto. Y dicen, mira, no, mira, lo que pasó es que pues hicimos unos cálculos mal hechos, pero no te preocupes. Mira, pon $5,000 más y después de aquí a un tiempito vas a tener tus millones de dólares. No vas a tener que trabajar nada más. Y uno dice, contramen, déjame poner los $5,000 más. Y entonces viene y le dicen, pues, de aquí a 5 años. Ah, pero eso sí, no te explican bien lo que va a suceder si tú decides sacar el dinero. Pero vamos a suponer que viene y pasan otros 5 añitos más y llega el momento en que ustedes van a querer preguntar dónde están sus millones y no están los millones. Y le dicen, tienes que poner 5 millones más y luego de aquí a otros 5 años más, entonces ustedes van a recibir todo su dinero que el que le prometimos. Yo estoy seguro que muchos le dicen, mira, no, dame mi dinero para atrás. Pero vienen y le dicen, no, es que no, lo pierdes. O sea, no, eso no me lo explicaste, pues. Sorry, pero ya el dinero no está ahí. La única, pero si tú das 5 millones más, los vas a tener. Muchas personas dirían, o digo, van a haber personas que dicen, pues déjame ponerlos más, porque ya puse estos 10, pues si pongo 5, pues para poder recuperar esos 10, eso se llama la falacia del costo hundido. Y esa es la vida que lleva el testigo de Jehová. El testigo de Jehová se le prometió un paraíso que iba a venir pronto. En cualquier día de estos. Ya mismo viene ese paraíso, van a vivir para siempre, van a tener su mascota panda, vamos a estar disfrutando de todas las bendiciones de Jehová por toda la eternidad. Pero le dicen pronto, como vamos a ver, a veces hasta una fecha específica, pero en el caso de nosotros, que en el caso mío, que yo fui de la generación de los 80 y los 90, ¿qué se nos dijo a nosotros? A nosotros se nos prometió que la generación de 1914 no iba a pasar. A mí se me dijo que yo ni siquiera me iba a graduar de cuarto año, la escuela secundaria, como lo conozcan en su país. Si no vas a salir de la escuela. Antes de que tú te gradúes, ya el fin está aquí. Y nosotros no estamos necesariamente poniendo dinero, pero teníamos que poner de nuestro esfuerzo, años de tu predicar, que te dicen que no fueras a la universidad, no hicieras una carrera, no podías practicar deportes, no podías tocar música. Todo el tiempo de tu vida tenía que ser dedicado a 5 horas, 5 reuniones semanales para aquel entonces, estar predicando todos los fines de semana, si podías ser precursor, porque el fin estaba ahí. Siguen pasando los años y lo que hacen es, no, sigue poniendo más de tu tiempo, como en el ejemplo que les di, de que tú sigas poniendo dinero en un banco para no recibir nunca las promesas de los millones, o en el caso de los testigos de Jehová, del paraíso. Pues hoy yo quiero hablar de un artículo que yo leí en jwfax.com, está traducido en español en verdadtj.com, que está hablando de este tipo de cosas que a través de más de un siglo
de estas promesas que le ha hecho la Watchtower a todos sus seguidores por décadas y nunca las han cumplido. Pero no voy a hablar solamente de la generación de 1914, no va a mencionar de 1975, no vamos a indagar en el 1925. Lo interesante es que en el caso de los testigos de Jehová, no son solamente una, dos o tres fechas que ellos han mencionado en que algún evento iba a suceder. Son muchísimas más que nunca se nos explica cuando estamos estudiando la Biblia. Todo esto que yo voy a leer ahora, o nada de esto de lo que yo voy a leer ahora, a mí se me explicó cuando yo estaba estudiando la Biblia para 1986. Y son cosas que no se les enseña a ninguno de los testigos de Jehová hoy. Y el testigo de Jehová que está escuchando, los mismos testigos de Jehová o la misma Watchtower les enseña a ustedes que ustedes tienen que buscar los principios de las cosas. No sé si todavía hagan eso, pero por lo menos durante todos nosotros, los años que yo fui testigo de Jehová, que se nos decía, no, tú buscas el principio para ver si tiene principios paganos, porque dependiendo del principio, dependiendo de la historia, tú puedes tener una idea de que si algo es correcto o es incorrecto. Como por ejemplo los cumpleaños, las navidades, eso tiene principios paganos, pues por eso no se puede celebrar. eh, que si no puedes decirle salud a una persona cuando estornuda, no pueden hacer brindis y chocarse las copas, porque eso tiene principios paganos. Pues vamos entonces a buscar los principios de los testigos de Jehová. Vamos a escuchar la historia de ellos en específicamente fechas que ellos han dado. Y voy a empezar a leerle el artículo que está bien interesante. El artículo comienza diciendo, Jesús dijo que proporcionaría a sus seguidores el Espíritu Santo para entender correctamente lo que le depara el futuro. Juan 16:13 dice, sin embargo, cuando aquel ángel, el Espíritu de la verdad, cuando venga vamos a empezar de nuevo, dice, sin embargo, cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oye y les anunciará las cosas por venir. Eso es lo que dice la Biblia en Juan 16:13. Mientras que la doctrina es subjetiva e imposible de probar, la profecía de tiempo no deja margen para el error. En varias ocasiones, la Watchtower marcó una línea en la arena al decir que un evento específico iba a ocurrir en una fecha determinada. Cuando esas fechas pasaron sin evento, esas declaraciones demostraron más allá de toda duda que eran falsas. Cuando algo predicho para suceder no ocurre, hay evidencia irrefutable de que Jehová no dirigió la interpretación. En línea con las escrituras mencionadas anteriormente, las siguientes fechas incorrectas prueban que la sociedad Watchtower no está guiada por Dios. Aquí lo que están mencionando es la diferencia entre una doctrina y una profecía. Porque el testigo de Jehová, lo primero que te va a decir a ti es, nosotros nunca hemos dicho, la sociedad nunca ha dicho que fueron profetas. Algo que es incorrecto, pero no tengo el tiempo ahora mismo para leerle eso lo haré en otro programa futuro, donde ellos en muchísimas ocasiones se llamaron profetas. Pero, vuelvo y repito, una cosa es una doctrina. Por ejemplo, que pues tú lees la Biblia y tú interpretas que cuando mueras vas a ir al infierno. Eso es doctrinal. Entonces, pues los testigos de Jehová pues leen y dicen, no, no, tú no vas para ningún infierno, según nosotros interpretamos en la Biblia por este texto y este de acá. Cuando tú mueres, tú simplemente vas a un sueño eterno, vas a la inexistencia. Eso es algo doctrinal. Y quizás en el futuro, pues tú interpretaste algo distinto y dices, ok, no, ahora lo entiendo de esta otra manera, pues entonces ya yo no creo que es eso, es esto. Esos son doctrinas y eso es subjetivo. Una cosa es una doctrina, otra cosa es cuando tú dices, para tal fecha va a suceder tal cosa. O dentro de este periodo de tiempo,
estos eventos van a pasar. Ya eso no es doctrinal, ya eso es una profecía. Y los testigos de Jehová dicen, nosotros no, o el cuerpo gobernante dice, nosotros no somos inspirados, nosotros no somos infalibles, nosotros simplemente somos guiados por Dios. Mucho cuidado, porque ¿qué están diciendo con eso? Que todas las cosas que ellos hacen, que son errores, que ellos mismos lo admiten, pero no piden perdón, porque dicen, pues, si nosotros interpretamos algo mal, no vamos a pedir perdón por eso. Simplemente lo vamos a cambiar y ustedes tienen que seguirnos a nosotros. No importa lo que digamos, que haga sentido o no, ustedes tienen que seguirnos. La pregunta que yo le hago a un testigo de Jehová es, ¿por qué? Porque ustedes tienen que seguir a un grupo de hombres que no es inspirado. Que son solamente guiados. Vamos a ver si en verdad son guiados, porque lo que estás diciendo aquí es que Jehová, en su espíritu, está guiándolos de manera incorrecta y le está enseñando a través de más de 100 años. Les ha estado enseñando falsedades. O sea, le están diciendo que Jehová fue el que hizo esto. O si no, que son imperfectos, pues entonces me estás diciendo a mí que la imperfección humana es más poderoso. O sea, la imperfección humana es más poderosa que el Espíritu de Dios. Es una de las dos. O Jehová lo está guiando de manera incorrecta, o la imperfección humana es más poderosa que el Espíritu de Jehová. Una de dos. Pero anyway, seguimos leyendo. En 1876, Russell se interesó en la profecía del tiempo. Después de leer una copia de la publicación de Barbour, El Heraldo de la Mañana, o Herald of the Morning, después de haber leído esa publicación, el fin no había llegado en 1874 como había predicho los adventistas. En 1874 fue conocido como la Gran Decepción. Sin embargo, Barbour explicó que Mateo 24:27 significaba que la presencia invisible de Jesús comenzó en 1874. El rapto sería en 1878 y el fin del mundo ocurriría en 1914. Esto lo puedes ver en la Watchtower 15 de julio del 1906, que te da un relato detallado. Cuando hablo de Barbour, Barbour se refiere a un hombre llamado Nelson H. Barbour, que fue una figura prominente en los movimientos mileristas y adventistas del siglo XIX. Él es conocido por su enseñanza sobre la profecía bíblica y él calculó las fechas relacionadas con el retorno de Cristo. Él tuvo influencia en la promoción de la creencia que el regreso de Cristo era inminente y que ciertos eventos como el fin del mundo ocurrirían dentro de un marco de tiempo específico. Sus ideas impactaron a otros líderes religiosos de su época, incluyendo a Charles Taze Russell, quien más tarde fundó los Testigos de Jehová. Okay. En la cronología doctrinal de Russell, las fechas más importantes fueron 1874 y 1914. El capítulo en Estudio de las Escrituras, volumen 2, mostrando los paralelos entre las dispensaciones judías y cristianas, hace prominente 4 fechas, a saber, 1 de octubre de 1874, octubre de 1984, abril de 1878, octubre de 1881 y octubre de 1914. Eso está citado de la Watchtower o la Atalaya del 15 de junio de 1911, página 190. El estudio cuidadoso habrá observado que el periodo designado, el tiempo del fin, lleva un nombre muy apropiado, ya que no solo era del Evangelio, sino que también en él todas las profecías relacionadas con el cierre de esta era, terminan alcanzando sus cumplimientos.
La misma clase de lectores habrá notado también la importancia especial de los últimos 40 años de estos 150 años, refiriéndose refiriéndose en 1874 a 1914, llamados el fin o la cosecha. Esto es según Estudios en la Escritura, serie 3, Venga a tu reino, en la página 121. Según la cronología a la cual se dejaba llevar Russell, él pensaba que esto es algo nuevo, que estoy seguro que la mayoría de los testigos de Jehová, si no todos, nunca habían escuchado esto. Él pensaba que el tiempo del fin comenzó en 1799, que la presencia invisible de Jesucristo comenzó en 1874, 1878 Jesús es entronizado como rey en el cielo y en 1914 marcaba el fin de los tiempos. Para 1914 era el fin. A nosotros se nos dijo que eso no, se nos dijo algo bien diferente. Y esto fue algo que Rutherford cambió. Rutherford cambió que en 1914 empezaban, eh, eran cuando empezaban los últimos días. Jesucristo fue intronizado en el cielo y entonces estaba la presencia, parousia, si no me equivoco, era que la llamaban la presencia invisible de Jesucristo. Después él me mencionó que en el 1925 iba a venir el fin, que eso es otro día, quiero hablar exclusivamente de eso. Eh, lo que sucedió entre 1925 y 1975 es un programa de 1 hora. Eso lo hablaremos luego. Y después él también abandonó la creencia de que en 1925 no iba a haber, como que iba a venir el fin. Total, si llegó el 25 y se fue y nunca llegó el fin del sistema. Hay otras fechas significativas en que la Watchtower ya no hacen referencia, o sea, ya ni la mencionan. Uno fue en 1799, que fue el comienzo de los últimos días, eso era algo que creía Russell, y el 539 después de Cristo, que era considerado el inicio del gobierno papal católico y el punto de partida para muchas interpretaciones proféticas. Por muchísimos años, los testigos de Jehová tenían una vendetta y una guerra contra la Iglesia Católica. Ahora no pueden criticarla porque ellos están padeciendo de las mismas cosas que padecen los católicos y aún peor. Pero sigo leyendo aquí, dice. De estas fechas mencionadas anteriormente, solo 1914 sigue siendo considerada significativa y aún así, en su mayoría, por razones diferentes a las originalmente prescritas. Aunque parte de la tradición de la Watchtower durante 60 años, la mayoría de los testigos de Jehová actuales desconocen su importancia y que cada una de ellas no se cumplió como se predijo. Cada vez que la Watchtower ha predicho un acontecimiento, no se ha cumplido como se ha predicho. Una tasa de fracaso de 100%. ¿Inspira esto confianza en la interpretación de la Watchtower? Los testigos de Jehová promovieron estas falsedades en el pasado y continúan abogando con celo por la doctrina actual como verdades infalibles. Lamentablemente, eso es así. No importa lo que el cuerpo gobernante esté diciendo en el momento, los testigos de Jehová, a pesar de que los mismos del cuerpo gobernante dicen, nosotros no somos infalibles y no somos inspirados, el testigo de Jehová tiene que aceptarlo como que viene de Dios. Porque para el testigo de Jehová, el escuchar lo que estén diciendo los miembros del cuerpo gobernante equivale a escuchar lo que habla Jehová. Obedecer al cuerpo gobernante equivale a obedecer a Jehová.
Desobedecer al cuerpo gobernante equivale a desobedecer a Jehová. Por eso es que le es tan difícil a un testigo de Jehová despertar y ver que ellos están en una falsedad. Se afirma que Jesús encontró una clase de siervo purificada, dispensando alimento veraz en el 1919. Sin embargo, Rutherford continuó promoviendo la interpretación de Russell de las fechas de los años 1700, 1800 y 1914 hasta la década de 1930. Muchas de las profecías que fueron reinterpretadas entre 1930 y 1932, el resto se ajustó en 1943. Incluso Rutherford desestimó la mayoría de sus propias predicciones para los años 1900. Que es otra cosa. Los testigos de Jehová enseñan que para 1919, Jesucristo, cuando después él fue entronizado en 1914, hubo la guerra en el cielo que duró 4 años. Entonces, que él durante esos 4 años expulsa a Satanás y los demonios del cielo. Y entonces eh, pasaron 3 años y medio proféticos. Y para 1919, él viene a investigar a todas las religiones del mundo para ver cuál era la que estaba haciendo lo correcto. Y a esa lo iban a nombrar el esclavo fiel y discreto o esclavo fiel y prudente. Entonces, iba a ser una limpieza porque aún habían cositas que tenían que arreglar y de ahí iban a partir. Pero supuestamente Jesucristo limpió a su pueblo en 1919, pero hasta el 1930 todavía estaba enseñando cosas que no eran ciertas, que tuvieron que cambiar. Todavía fumaban, celebraban cumpleaños, celebraban Navidades, pues entonces, ¿qué hizo Jesucristo en 1919? ¿Limpió a su pueblo o simplemente le pasó un pañito y siguió caminando? Porque hasta la fecha de hoy, más de un siglo después, todavía están enseñando cosas que no son. Anyway, el capítulo 10 de Los Testigos de Jehová, proclamadores del reino de Dios, del libro Proclamadores, como se le conoce, está dedicado al tema creciendo en el conocimiento precioso de la verdad. Esto discute que la verdad es progresiva, pero hace poco referencia a la fecha fallida, relegada a una nota al pie de la página 133 está la declaración de que una comprensión más clara de la cronología bíblica se publicó en 1943 en el libro La verdad los libertará. Y luego se refinó al año siguiente en el libro El reino está a la mano, así como en publicaciones posteriores. Se hace poca mención de la increíble lista que se habían abandonado. Tampoco aclara que no fue hasta 1945 que el comienzo de la presencia de Cristo fue específicamente cambiado del año 1874 a 1914. Este cambio se realizó en La verdad los libertará, publicada en la época de North, y el primer libro impreso que no mencionaba el nombre del autor. Esto fue después de la muerte de Rutherford y mucho después de 1919, cuando se supone que la inspección de Jesús encontró una organización espiritualmente purificada. Se puede imaginar que con el tiempo la mayor parte de la doctrina actual que describe los eventos de los años 1900 eventualmente se considerará de poca relevancia y relegará a los anales olvidados de la historia de la historia de la Watchtower. Aún está por verse qué pasará con 1914 al ser la doctrina más significativa. Será la más difícil de erradicar sin consecuencias abrumadoras. Y vamos a empezar. Y como dice aquí,
Rebeca, saludos Rebeca, dice, solamente se necesita una falsa profecía para ser un falso profeta. Tiene toda la razón. Y tengan en mente en eso, mientras empiecen a escuchar fecha tras fecha. Y vamos a comenzar con 1780. Recuerden, las fechas que vamos a estar hablando son fechas poco conocidas en cuanto a la historia de los testigos de Jehová. 1780. El 19 de mayo de 1780 fue la fecha del primer signo de los últimos días, el día oscuro. Algunos adventistas todavía se aferran a esta fecha. Se dijo que desde la época de Moisés no se ha registrado un periodo de oscuridad de igual densidad, extensión y duración, según el libro Gran Controversia, página 308. Esto se mencionó en Estudios en las Escrituras, el Día de la Venganza, publicada en 1897, página 604. Calculando 100 años desde 1780, la fecha del primer siglo, el límite llegará a 1880. Y, según nuestro entendimiento, cada elemento predicho había comenzado a cumplirse en esa fecha. El tiempo de oscuridad, el primer signo del fin, fue causado por incidentes en Nueva Inglaterra y se limitó principalmente a la parte noreste de los Estados Unidos. Por lo general, una nueva religión pensará que su país está predicho en la profecía. Los adventistas, mormones y la sociedad Watchtower comenzaron como religiones centradas en los Estados Unidos. 1700, todavía estamos en 1798. Y tal vez podamos responder, tiempos y medio tiempo terminó en 1798, cuando se eliminó el dominio papal, y es uno de los grandes hitos de la profecía. Esto es según el libro Tres Mundos y la cosecha de este mundo, publicada en 1877, página 158. Los 1260 días en Apocalipsis 12:7 se dijo que se extendían desde el 538 hasta el 1798 después de Cristo y marcaban el fin del dominio papal. En 1889, Russell cambió los últimos días de 1798 a 1799, basándose en una nueva comprensión de que el dominio papal comenzó en 539 después de Cristo. En el 1799, pocos testigos de Jehová hoy en día son consistentes o son conscientes de que de la relevancia del 1799, que este año es fundamental para la misma existencia de los testigos de Jehová. En 1799 fue el comienzo del tiempo del fin, según lo entendía Russell. Este concepto inició, este concepto inició la era de la Ilustración y el movimiento adventista del siglo XIX, lo que resultó en el sistema de creencias sobre el tiempo sobre el fin del tiempo de Russell. No todo el mundo sabe, pues bien, Russell, él estaba junto a los adventistas de aquel entonces. Los adventistas, pues después que pasó la gran decepción en que habían predicho que en el 1874 iba a venir el fin, nunca vino. eh, Poco tiempo se dividen a los adventistas del segundo día y los estudiantes de la Biblia que los creó Russell. Los adventistas pues eran más hacia lo doctrinal, ellos estaban más pendientes a la segunda venida de Cristo, ellos creen en que
uno va a ser raptado, todos los que sean merecedores van a ser raptados al cielo, van a pasar 1000 años en el cielo mientras se purifica la tierra con fuego. Russell, por su parte, en lo que era, él estaba más interesado en profecías, en calcular cuándo venía el fin. Russell era un numerólogo, él era piramidólogo, él viajó a Egipto para medir la pirámide de Giza y dependiendo las medidas, y con eso le iba a calcular cuándo era que venía el fin. Entonces, como dice aquí, en términos inequívocos, la Watchtower presentó pruebas de que 1799 era definitivamente el inicio del tiempo del fin. El tiempo del fin, un periodo de 115 años desde 1799 hasta el año 1914, está específicamente marcado en las escrituras. El día de su preparación es otro nombre dado al mismo periodo. Esto es una cita de Estudios de las Escrituras, Venga tu reino, escrito por Russell, página 23. En 1796, George Bell postuló que el Papa era el anticristo y caería en 1797. La guerra que comenzó poco después, junto con la degradación del Papa por parte de Napoleón, fue vista como evidencia del cumplimiento de esto. Tan dramático fue el aparente cumplimiento de esta profecía que condujo al inicio del movimiento adventista y la creencia de que los últimos días comenzaron en el 1799. El razonamiento estaba relacionado con la profecía de Daniel sobre el rey del norte y las profecías de los 1260 días en Daniel 7:25, Apocalipsis 12:7 y capítulo 11, versículo del 1 al 3. El testigo de Jehová que está escuchando esto, aquí ustedes quizás hayan escuchado, especialmente los que vivimos para los 80 y los 90, de la profecía esa de los 1260 días. Ustedes siguen escuchando del Rey del Norte, para que ustedes vean, esto no fue algo que lo entendieron los testigos de Jehová, esto viene de los adventistas. Estos son creencias adventistas que datan hasta el 1796, para que tengan idea. Estudios en las escrituras, el tiempo está a la mano. Y Zion's Watchtower de 1889 discutieron esto con relación a la fecha de 1799. El dominio católico papal comenzó en el 539 después de Cristo y se dijo que había terminado 1260 años después en el 1799, comenzando así el comienzo del tiempo del fin. La profecía de los 1355 días se calculó de manera similar para extenderse desde el 539 hasta el 1874, otra fecha clave en la comprensión de Russell sobre los últimos tiempos. Aunque Russell no se involucró en el movimiento adventista hasta la década de 1870, aceptó esta fecha como verdad y sintió que Dios lo había elegido como su portavoz para predicar la urgencia de los tiempos. A pesar de que la muerte, o a pesar de la muerte de Russell y el fracaso de su enseñanza de que el reinado terrenal de Jesús comenzaría en 1914, la Watchtower continuó con esta doctrina e incluso mucho después de la aparente purificación de la Watchtower por parte de Jesús en el 1919. Según el Arpa de Dios, publicada por los Testigos de Jehová en 1921, Napoleón comenzó esta campaña egipcia en 1798 y al completarse en 1799 marca, según las propias palabras del profeta, el comienzo del tiempo del fin. O sea que aún para 1921, todavía los testigos de Jehová, la Watchtower, estaba enseñando que en 1799, en el 1999, 1799, había comenzado el fin.
El tiempo del fin abarca un periodo desde el año 1799, como se indicó anteriormente, hasta el tiempo de la completa destrucción del imperio de Satanás y el establecimiento del reino del Mesías. Esto es según el Arpa de Dios, página 231. Todos estos son libros de la Watchtower. Cuando escuchen que yo estoy citando de un libro, estos son libros de la Watchtower. No lo van a encontrar en jw.org. Eso no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová, a pesar de que ellos se enorgullecen de, de que de decir algunas cosas en cuanto a su historia, ellos la mayoría lo tapan. Si ellos pudieran decir que fueran transparentes y fueran honestos, todos estos libros lo tuviesen en su sitio del internet. Y dicen, mira, esto es lo que nosotros creíamos antes. Y esto es lo que creemos ahora. Pero no, que ellos tapan todo. Que de hecho en otro video también les voy a hablar de cómo ellos hacen, ellos tapan las cosas y las falsedades que ellos han impreso de una manera bien, eh, se me fue la palabra, pero ellos lo menos que son honestos. Voy a seguir leyendo aquí. 12.260 años desde el 539 después de Cristo nos lleva a 1799. Otra prueba de que el 1799 definitivamente marca el inicio del tiempo del fin. Eso es también según el Arpa de Dios, página 230. Este gran aumento de conocimiento y el tremendo ir y venir de las personas en varias partes de la tierra, sin duda es un cumplimiento de la profecía que testifica sobre el tiempo del fin. Arpa de Dios, página 234. Es gracioso ver la larga lista de inventos que el Arpa de Dios, ese es el libro, ese es el título del libro, el Arpa de Dios usaba como prueba de que el siglo XIX era el tiempo del fin. Esto para que se rían un rato. En el libro El Arpa de Dios, todo esto que le voy a leer es pruebas de que estamos en el tiempo del fin. La locomotora o los trenes, la máquina voladora, los aviones, se consideraban el cumplimiento del día de la preparación de Dios, mencionado en Nahum 2, 1 al 6. La evidencia de que la presencia del Señor comenzó en 1874 incluyó. Estas son cosas que marcan el tiempo del fin, que te dicen, es evidencia de que en 1874 era el principio del fin. Máquinas de sumar o calculadoras, aviones, aluminio, cirugía antiséptica, tintes artificiales. O sea, que tú pintarte el pelo es marca de que estamos en tiempo del fin. Acoplamientos automáticos, automóviles, alambre de púas, bicicletas, Carborundo. Eso es una marca de una compañía que hace papel para lijar y cosas como esa. Registradoras, celuloide, escuela de correspondencia, separadores de crema, África Oscura. África Oscura es un libro, un poema que se escribió años atrás. Cocina sin fuego, máquinas de coser zapatos, el telégrafo, el teléfono, el celular tuyo también es marca de que estamos en el fin. El canal de Panamá, pauterización hasta tomar leche, marca del tiempo del fin. Y aspiradoras. O sea, cada vez que uses el vacuum en tu casa, pues sabes que eso los testigos de Jehová habían mencionado en el libro El Arpa de Dios, en la página 235, que todo eso era prueba irrefutable de que el 1874 era cuando iba a comenzar el fin. Era el tiempo, el principio del tiempo del fin. Para que vean cómo las cosas que enseñan los testigos de Jehová, o enseñaban, porque ya eso no lo enseñan, lo enseñaban los testigos de Jehová. Y esta es la cosa, en lo que todo esto que está mencionando ahora,
El que se está mencionando aquí, en aquel entonces era la verdad. Y tú tenías que aceptarlo como la verdad. Años después, ¿qué pasó con esa verdad? Ahora es una mentira. Ah, no, lo que pasa es que la luz se hace cada vez más brillante. El mismo Russell mencionó que la nueva luz lo que hace es ilumina y añade a una luz anterior, hace que tú lo entiendas mejor, más claro, no que la sustituya. Todo esto que era la verdad, si tú lo mencionas ahora mismo, vas a un anciano, superintendente de circuito, y tú le lees esto, que está publicado por la Watchtower, la sociedad Watchtower, se te marca como apóstata y se te expulsa. Y eso que eran verdades. Continuamos aquí. Vamos a ir, vamos a brincar al 1829. Dice aquí, 1829. Ese año marcó el inicio del movimiento de Miller. Según se suponía, profetizado por los 1290 días de Daniel 12:11, estos representaban 1290 años desde el comienzo del dominio papal en el 539, como se explicaba en el estudio de las Escrituras. Venga a tu reino, en la página 84, y estudios en las Escrituras, el misterio acabado. La afirmación del profeta Daniel de que los sabios entenderán aparentemente se refiere al fin de los 1290 días mencionados en el mismo capítulo. Este periodo terminó en 1829. Poco después de 1929, el mensaje de la cercanía del segundo advenimiento de Cristo, la segunda venida de Cristo, comenzó a ser especialmente difundido por William Miller como resultado de la exaltación de la palabra de Dios. Ciertas doctrinas se hicieron muy prominentes. Esto según la Watchtower, una revista, la revista La Atalaya, de 1 de noviembre de 1914. Ahora, en el 1940, seguimos adelantando, dice, el séptimo trompeta suena desde agosto de 1840 hasta que el tiempo de angustia o día de ira haya terminado. Estoy citando de la revista. Por lo tanto, sin duda termina con los tiempos de los gentiles. Y estos 40 años de conquista, y por lo tanto, suena hasta el 1914, al fin del cual Babilonia la Grande habrá caído y el dragón será atado, es decir, las naciones serán sometidas y el príncipe de este mundo será echado fuera. Y esto según Tres mundos y la cosecha de este mundo, publicado en el 1877. Estos números son para muchos quizás difícil de entender, pero aquí lo que se está mencionando, prácticamente lo que le estoy mencionando es, o le estoy citando, son libros de la Watchtower que están diciendo que en el 1914 lo que iba a venir era el fin del sistema de cosas. Que esto no es lo que te están predicando los testigos de Jehová o lo que le hacen creer a los testigos de Jehová que en el 1914 se estaba enseñando que Jesús fue entronizado. Eso es lo que enseñan ahora. Pero aquí hay pruebas a través de los años en que se estaba predicando, se estaba prediciendo, se estaba profetizando que en el 1914 venía el fin. ¿Y qué hemos dicho aquí o dijimos en otros programas en cuanto a lo que dice la Biblia sobre una persona que o haga una profecía o, y se cumpla o no se cumpla? Deuteronomio, capítulo 18, versículo 20 y 21, del 20 al 22. Dice, si algún profeta se atreve a decir en mi nombre algo que yo no le he mandado o hablado en el nombre de otros dioses, este profeta tiene que morir. Sin embargo, puede que digas en tu corazón, ¿cómo sabremos que Jehová no ha dicho estas palabras? Si el profeta habla en el nombre de Jehová y las palabras no se cumplen ni se hacen realidad, entonces Jehová
no ha dicho esas palabras. El profeta las ha dicho con arrogancia, no debes tenerle miedo. Testigo de Jehová que estás escuchando, si tú en verdad dices que sigues la Biblia, que lo que tú crees en la Biblia, que te está diciendo la misma Biblia. Si una persona, un profeta, dice algo que va a pasar y no se cumple, eso no fue Jehová. No le tengas miedo. Vamos a seguir en el 1844. Esta fecha fue una fecha clave para el movimiento adventista. A principios de 1800, John Aquila Brown enseñó que la profecía del capítulo 8 de Daniel, de los 2300 días, terminaba en 1844. Miller retomó este tema y dijo que el fin del mundo llegaría este año. Cuando esto no ocurrió, Miller renunció a su enseñanza, pero los adventistas se aferraron a ella. Los reinterpretaron como el comienzo del tiempo del fin y que el fin sería en 1874, lo cual tampoco ocurrió. En la década de 1870, Russell, el fundador de los estudiantes de la Biblia, se interesó en la profecía del tiempo. Siguió el concepto de Barbour eh, de que las fechas del 1700 y 1800 propuestas por los adventistas eran correctas. Era la comprensión de lo que iba a suceder, lo que estaba mal. Eso está en el libro Estudio de las Escrituras, serie 2, página 240, donde Russell discute su comprensión del 1844. Que si te están preguntando por qué yo estoy mencionando aquí tanto de los adventistas y de Miller, si lo que se supone que estemos hablando es de los testigos de Jehová, ya saben por qué. Russell aceptó esas profecías de los adventistas y lo que hizo fue que las remodificó. Porque él dijo, las fechas están correctas, lo que está incorrecto es la interpretación. Y las estaba enseñando él como una verdad. El santuario fue limpiado en 1846, otra comprensión del fin de la profecía de los 2300 días. La limpieza se suponía que era cuando G. Storrs abandonó las doctrinas falsas. Storrs fue uno de los predicadores de los que Russell tomó sus doctrinas. Esto se discute en el libro Estudio de las Escrituras, Venga a tu reino, página 108, y Estudio de las Escrituras, el misterio terminado, página 163. Y en el libro Estudios de la Escritura, Venga a tu reino, dice, los 200 o los 2300 días señalan a 1846 como el momento en que el santuario de Dios sería limpiado de los errores y principios contaminantes del papado, y hemos notado la limpieza allí realizada. 1873 fue el año en que los adventistas del segundo advenimiento y Russell pensaron que los 6000 años de la creación habían terminado. Y esto es importante. El que está escuchando, yo sé que es un tema un poco pesado, pero el que te esté escuchando y haga una nota mental sobre esto. Porque en 1873, Russell, al igual que los adventistas, pensaron que se habían cumplido 6000 años desde la creación de Adán. Y eso es bien importante porque de ahí es cuando Freddy Franz, luego, para 1975, él hace unos recálculos y dice, no, ellos se equivocaron, no fue para 1800, 73, 74, 75, y lo cambia al 1975, y ahí es que calcula que los 6000 años desde la creación de Adán se habían cumplido y vendría el fin. Después le echaron la culpa a los mismos testigos de Jehová diciendo que fue que lo entendieron mal. Pero la realidad es que es algo enseñado por los testigos de Jehová. Entonces, 1874 fue una fecha clave
para Russell. En muchos aspectos, 1874 fue para Russell lo que 1914 es para los testigos de Jehová hoy. 1874 fue el movimiento o el momento del segundo advenimiento o la segunda venida, lo que enseñan que ahora es en 1914. El inicio de la presencia invisible de Jesús, el comienzo del trabajo de la cosecha y el inicio del tiempo para la generación que vería el fin. Russell enseñó que eso fue para 1874. Lo voy a leer solamente aquí porque son muchísimas citas. Quiero leerle solamente una parte. Y dice aquí, un estudio cuidadoso de los tiempos y las estaciones enseñadas en las escrituras nos convenció de que el Señor había de estar presente en 1874. Y otras enseñanzas de tiempo de la palabra mostraron que en la primavera de 1875 debía comenzar la restitución de todas las cosas. Esto es según la Torre del Vigía o Science Watchtower. Y eso pueden buscar también todo esto. Y si quieren leer todas las citas en verdadtj.com o en jwfax.com. Inicialmente Russell sentía que la batalla de Armagedón comenzó en 1874, basado en su entendimiento de que esto era una convulsión social. La fecha del cierre de esa batalla está marcada definitivamente en las escrituras como octubre de 1914. Ya está en progreso. Su inicio data de octubre de 1874. Eso es según Science Watchtower, edición 1892, 15 de enero. La batalla del gran día del Dios Todopoderoso, que terminaría en el año 1915 con la completa destrucción del dominio terrenal actual, ya ha comenzado. O sea que, según Russell, ya el Magedón había comenzado en parte en 1874 y culminaría en 1915. Desde 1904 en adelante, los artículos de la Atalaya indican que en Russell cambió el inicio del Armagedón para ser en 1914. Ahí vienen los cambios. Hubo una cantidad significativa de pruebas bíblicas utilizadas para respaldar la idea de que la presencia de Jesús comenzó en 1874, incluyendo el fin de los ciclos de jubileo, según Science Watchtower, enero del 1881, que se marcó el final de los 6.000 años después de la creación, la profecía de Daniel de los 1335 días, interpretada para significar 1335 años después del dominio papal que comenzó en 539. Los años históricos se ajustaron para adaptarse a esa profecía. Así que es interesante notar que las profecías ahora utilizadas para señalar eventos especiales de los años 1900 anteriormente se utilizaban para identificar eventos completamente diferentes en los 1800. Incluso la metodología para interpretar estas profecías ha cambiado. Por ejemplo, los 1335 días inicialmente se entendían que representaban años, mientras que ahora se creen que representan días lunares, equivalente a unos 1320 días solares. Estas profecías se utilizaron para reforzar la fe en la interpretación de la Biblia de la Watchtower, pero parece que se adaptaron para encajar a cualquier situación deseada por la sociedad Watchtower. En pocas palabras, lo que están diciendo aquí es las fechas, los años, los cálculos, todo este tipo de cosas, toda esta numerología que pudiera ser para un testigo de Jehová ahora mismo algo completo y totalmente aburrido y algo que no entiendan. Esto es el principio de su religión. Russell era un numerólogo. Él lo que estaba haciendo era sacando fechas y calculando
cuándo era que iba a venir el tiempo del fin, y no fue como que él dijera, yo hice unos cálculos, pues yo creo que, pues déjame ver. No, él marcó unas fechas en específico en que iba a venir el fin del sistema de cosas, lo cual nunca sucedió. Entonces, vamos a adelantarme un poquito. Aquí que nos menciona, hay muchísimas cosas que están bien interesantes y, como diríamos nosotros en Puerto Rico, bien loco. Que ustedes pueden buscarlo, vuelvo y repito, en verdadtj.com. No tengo tiempo para leerle todo. Pero vamos a, dice aquí, en 1874 no se eliminó como el inicio de la Segunda Avenida hasta la década de los 1930, cuando comenzaron a publicarse artículos como el siguiente. La profecía de la Biblia, completamente respaldada por los hechos físicos en su cumplimiento, muestra que la segunda venida de Cristo data del otoño del año 1914. La eliminación completa de 1874 de la doctrina de la atalaya no ocurrió hasta 1943, provocado por un cambio en cómo calculaban los 6.000 años. Este cambio significó que 1874 ya no podía usarse como el fin de los 6.000 años. Ellos calcularon que se habían equivocado por 100 años, por eso que llegan en 1975. La sociedad Watchtower a menudo pasa por alto su historia y sus interpretaciones incorrectas. Sin embargo, algunas de las explicaciones proporcionadas para estos errores son bastante sorprendentes. Según una cronología inexacta que se había trabajado a partir de la Biblia King James, Russell calculó que la presencia de Cristo había comenzado en el año 1874, invisible a los ojos humanos y vista solo por el ojo de la fe. Esta explicación plantea preguntas sobre si atribuir errores a que Dios permitió que la Biblia nos llegara incorrectamente es la mejor manera de justificar las enseñanzas erróneas de Russell. No plantea esto más problemas de lo que resuelve. Lo que yo mencioné anteriormente, ellos atribuyen estos errores a, a Dios, porque ellos están diciendo Dios nos está guiando. Dios no somos inspirados, pero Dios nos está guiando. Entonces, todas estas interpretaciones proféticas de fechas incorrectas han sido guiadas por Dios, según ellos. Entonces, si son guiadas por Dios, pues Dios está diciendo las cosas de manera incorrecta, de manera falsa. Cosas que ellos esperaban que sucedieran. En el 1878 son los siguientes. Dice, el año 1878 fue el año en que Jesús tomó el gobierno en el cielo. O sea, estamos hablando de antes de 1914. Ellos creían en eso. Y aquí le hay montones de citas que te mencionan donde ellos enseñaban esa creencia o esa doctrina. También Russell esperaba que él y sus seguidores fueran arrebatados al cielo en 1878. En enero del 1876, Russell leyó una copia de la publicación de Nelson Barber, Heraldo de la Mañana. Esto explicaba que Jesús había regresado invisiblemente en el 1874 y el rapto ocurriría en 1878. Como el reino no había llegado a la tierra en 1874, como lo predijeron los segundos adventistas, Barber comenzó a predicar que Jesús llegó invisiblemente en 1874.
exactamente la misma justificación utilizada años después por Rutherford para explicar por qué el reino no se manifestó en 1914. Para que ustedes vean, o sea, le estoy citando, le estoy enseñando cómo hicieron los adventistas, que ellos dijeron en 1974, 1874 venía el fin. Ahí era que venía. Cuando no llegó, no, lo que pasa es que ahí es la presencia invisible de Jesús. Eso es, ahí es la parousia, Jesús de ahí en adelante, pues está presente de manera invisible. No es eso lo que enseñan los testigos de Jehová hoy. Los testigos de Jehová enseñaba a Russell que en 1914 iba a venir el fin. No llegó el fin. Pues, ¿qué enseñan ahora? Pues Rutherford dijo, pues no, no, lo que pasó es que de ahí en adelante viene, eso fue cuando Jesús fue entronizado y de ahí en adelante él está de manera invisible, para que ustedes vean. También se entendía que para ese año comenzó la resurrección celestial desde la tumba. Eso fue para 1878 y que fue la resurrección de los santos muertos. En 1906, Russell afirmó que el Señor lo había ayudado y guiado para revelar la verdad, explicando que aunque estaba equivocado acerca de que los vivos fueran llevados al cielo en 1878, fue la fecha en en que los que ya estaban muertos fueron llevados al cielo. Esta fue una interpretación bien conveniente, ya que no se podía demostrar que fuera falso, porque es bien sencillo. Dice, no, no, lo que sucede es que sí fuimos raptados, pero no fueron los que estaban vivos, eran los que ya estaban muertos, pues ellos son los que fueron ahora resucitados de manera celestial. ¿Cómo tú pruebas eso? Que sea cierto o que sea falso, tú dices eso, pues nadie te puede decir, te puede probar que eso es falso. ¿Cómo tú puedes probar que una persona muerta esté o no esté en el cielo? Dice, no vimos entonces, como lo hacemos ahora, que esta fecha marcó el tiempo para el comienzo del establecimiento del reino de Dios, mediante la glorificación de todos los que ya dormían en Cristo, y que el cambio que menciona Pablo ocurrirá en el momento de la muerte. Todavía los testigos enseñan eso hoy. Para toda la clase descrita. Desde esa fecha en adelante, durante el periodo de la cosecha, hasta que todos los miembros vivos del cuerpo de Cristo hayan sido cambiados a seres espirituales gloriosos. Pero cuando en esa fecha no ocurrió nada que pudiéramos ver, un nuevo examen del asunto me mostró que nuestro error residía en esperar ver a todos los santos vivos cambiados de una vez y sin morir. Una opción errónea compartida por toda la iglesia nominal y que aún no habíamos observado ni descartado. Eso es según la Torre del Vigía o Science Watchtower, 1906, página de 230. Otra fecha falsa. Para 1880 se decía que todos los signos del fin habían comenzado. Grandes terremotos, guerras, pestilencias, mal comportamiento de las personas y así sucesivamente. Una generación podría considerarse equivalente a un siglo, prácticamente el límite actual, o 120 años. La vida de Moisés y el límite de las escrituras, calculando 100 años a partir de 1780, la fecha del primer siglo, el límite llegaría a 1880. Y, según nuestro entendimiento, cada elemento predicho había comenzado a cumplirse en esa fecha. La cosecha o el tiempo de recolección comenzando en octubre de 1874. La organización del reino y la asunción por parte de nuestro Señor en su gran poder como rey en abril de 1878 y el tiempo de problemas o el día de la ira o el tiempo del fin que comenzó en octubre del 1874 y que cesará alrededor de 1915 en el brote de la higuera. Eso es también según estudio de las escrituras, la serie 4 escrita por Russell.
Esto parecería indicar que estas señales pueden ajustarse cómodamente a cualquier generación. Interesante que antes de 1914 se estaba diciendo ya que las señales de la marca del tiempo del fin se estaban cumpliendo. Sin embargo, en el libro Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra, la página 5, que ese fue el libro que yo estudié, dice que estaban prediciendo los líderes mundiales prominentes justo antes de 1914. Decían que las condiciones que prometían la paz mundial nunca fueron más favorables. Sin embargo, los terribles problemas que la Biblia predijo comenzaron justo a tiempo en 1914, para que ustedes vean cómo ellos cambian las cosas, hasta las señales las cambian y las ponen según su conveniencia. Para 1906, Russell predijo una gran guerra. Dice aquí, luego, hay del hombre o nación que inicie la próxima guerra en Europa, porque será una guerra de exterminio si no se detiene con el establecimiento del reino de Dios en manos de sus elegidos y luego de su iglesia glorificada, exterminaría a la raza. Se dijo que la guerra europea cumplía con la profecía. Cuando comenzó la guerra ruso-japonesa en 1904, Russell sugirió en Zion's Watchtower que absorbería a toda Europa cumpliendo con su profecía para 1906. O sea que Russell dijo que para el 1906 iba a haber una gran guerra. Y digo, qué conveniente es eso, ¿verdad? Tú coges y te pones a decir año tras año que va a venir una guerra hasta que la pegue. Cuando venga por casualidad un año en que sí hubo una guerra grande, entonces, mira, viste, soy profeta. Pero él estaba prediciendo para el 1906, que dijo que en ese año en específico iba a haber una guerra que iba a destruir toda Europa. Otra fecha que mencionó fue para 1910, que fue otra fecha para el arrebatamiento con los estudiantes de la Biblia esperando ser llevados al cielo. Según el estudio de la Escritura, serie 3. 1914 se predijo que vino el fin. Eso sería algo para se puede hacer un programa entero o más de un programa hablando sobre 1914, el 25 del 75. Pero hay otras fechas más que tengo aquí que lo pueden, vuelvo y digo, el que le interese en verdades TJ, también, se mencionan sobre esto. También hay muchas citas del libro, em, se me fue aquí, déjame ver si lo encuentro ahorita, ya mismo me acuerdo y se lo menciono, pero es un libro de los que escribió Russell para aquel entonces y tiene mucho que hablar sobre este tema y en el canal de YouTube Maroons, él hizo recientemente 2 partes hablando de ese libro, citando de diferentes partes que son bien interesantes. Si no lo han visto, les recomiendo que vayan allá en YouTube, Maroons, un video muy, muy bueno. Se me olvidó ahora mismo cuál es el título del libro. Y los testigos de Jehová son bien orgullosos en mencionar ese libro, están en los broadcasting y todo eso. Pero en 1880, 1881, se mencionó, para 81 se mencionó que se completaría el sellado de los 144,000, algo que después fue cambiado para 1935, que eso es otra cosa que los mismos testigos de Jehová no saben hoy día. Para el tiempo de nosotros se nos dijo que para 1935 ya se habían completado los 144,000 ungidos, fueron sellados, ya no se iban a llevar a nadie más no iba a sellar nada más, que lo tuvieron que cambiar porque ahora mismo siguen saliendo para la generación traslapada. En el 1906, 1910, otras profecías fallidas. 1915 también fue una fecha que Russell predijo que iba a venir el fin. Cuando 1914 no se dio, lo cambió a 1915. Para 1916 no había pasado nada y él falleció en octubre.
el día de Halloween, 30 de octubre o 31 de octubre de 1916. Ya para ese tiempo, el Ministerio Terminado. El Misterio Terminado es el libro que yo le estaba mencionando, que Maroon hizo unos videos muy buenos sobre él. 1917, 1918, 1920, 1921 son otras fechas que pueden buscar. 1925, que eso lo hablaré en un programa futuro. 1932. Todo esto son fechas que la sociedad predijo que iban a suceder eventos. Algunos eventos en específico, otros marcando el tiempo del fin, como en 1951, que también dijeron que el fin venía en unos meses. Nunca se cumplió. ¿Y qué dicen? Que nosotros habíamos mencionado. Con una sola profecía, una que tú hagas, y no se cumpla, eres un profeta falso. ¿Cuántas de las fechas que ha mencionado la Watchtower, Bible and Tract Society, de los testigos de Jehová, cuántas se han cumplido? De todas las que hay, que son decenas de fechas para eventos en específicos, fechas en que marcaban el fin o cosas que ellos han tenido que cambiar luego. ¿Cuántas se han cumplido? Ni una. Cero. 0%. Cero, ni una. ¿Están guiados en realidad por el Espíritu de Dios los testigos de Jehová? Cuando ni una sola cosa que ellos han dicho se ha cumplido y todo lo han tenido que cambiar. Esa pregunta la pueden contestar ustedes mismos. Entonces aquí los dejo. Espero que el programa no haya sido más pesado de lo que yo intenté. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en los comentarios, en mi canal en YouTube. El video saldrá en unos días en mi canal en Oasis, es Testigo de Jehová. Y pues, si tienen alguna sugerencia, algún tema que quieran que yo hable, también vienen unas entrevistas interesantes muy pronto. Pero mientras tanto, pues gracias por escucharme y esperemos que pasen un muy buenas tardes. Hasta luego.